Buenas noches, Johnny. Buenas noches, queridos hermanos, por tu intermedio, que van a estar viendo ese video mañana, Dios mediante. Vamos a empezar como de costumbre con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Tú nos has dicho que cuando dos o más personas están reunidas en tu nombre, tú estás en medio de ellos y nosotros invocamos tu presencia y nos reunimos en tu nombre, Señor. Y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos, todo parta de ti como su fuente y todo llegue a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. En continuidad con estos temas que hemos empezado a desarrollar en torno a la Cuaresma, este tiempo de gracia, hemos venido comentando qué implica las tentaciones como pruebas de fe, como prueba de fidelidad a la misión que compartimos con nuestro Señor Jesucristo, porque así como Él es enviado por el Padre, Él envía a su iglesia para participar de la misma misión. Hemos visto también que implica este tiempo de gracia, la Cuaresma, este retiro, en que el Señor mismo, Jesucristo, en el Espíritu Santo y en el Padre, en esa comunidad de amor original que es la Trinidad Santísima, nos acogen para purificarnos en este tiempo de gracia. Y hemos visto que este tiempo de retiro es un tiempo de escucha de la palabra del Señor, donde el Señor nos va purificando con su palabra. Y hemos visto también que implica la preparación para celebrar los misterios pascuales, es decir, para celebrar los sacramentos de Jesucristo confiados a su iglesia, que nos comunican vida sobrenatural, nueva vida. Y la semana pasada veíamos los obstáculos, lo que nos impedía tener esa vida nueva, que es el pecado y sus consecuencias. Claro, cada uno de estos temas son temas amplios. Lo que nosotros logramos mencionar y comentar es simplemente algunos aspectos de todos estos temas. En nada podemos tener la pretensión de ser exhaustivos en estos temas, pero intentamos que nos sirva de ayuda para este tiempo. El día de hoy, en esta grabación, este video que lo van a ver ustedes el día de mañana, jueves 23 de marzo, nosotros estamos teniendo como tema el que hemos visto el domingo de la cuarta semana de Cuaresma. Y entonces, algunas cosas convendría insistir y recordar. Y la primera de ellas es que justamente estos misterios pascuales lo que buscan es darnos nueva vida que nos permita participar de la familia divina a través de la gracia que Jesucristo, en su sacrificio misericordioso,
ha realizado para que nosotros podamos alcanzar esa vida nueva. Y entonces, ese es lo primero que conviene tener presente. Y entonces, esa incorporación a esa vida nueva es un cambio ontológico, es un nuevo ser. En consecuencia, es algo que desborda nuestra experiencia en la vida natural. Es una dimensión sobrenatural. Y que nosotros, poco a poco, en la peregrinación de la fe y en la esperanza, tenemos que ir alcanzando. Y entonces, a partir de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, se produce, diríamos, un punto de quiebre en la Cuaresma para podernos ayudar a que nosotros descubramos los signos pascuales y sepamos reconocer cómo obran en cada uno de nosotros y llenarnos de alegría de la misericordia del Señor que nos concede esos dones. Como le decía el Señor a los samaritanas, si conocieras el don de Dios. Es decir, Dios mismo se nos dona a través de sus sacramentos en este tiempo post-pascual, que es el que nosotros estamos viviendo, luego de la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo, donde Él se queda con nosotros hasta el fin de los tiempos a través de sus sacramentos, que es obra del Padre a través del Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, con ese telón de fondo, entendemos esta nueva realidad que necesita poco a poco ser reconocida para reconocer esos signos que son esa presencia del Señor, más allá de reconocer los ritos, que son los medios, las formas a través de las cuales el Señor obra, pero reconocer la presencia del Señor para tener ese encuentro personal con el Dios vivo, vencedor de la muerte y que nos comunica vida nueva, vida libre. Y entonces nosotros tenemos que reconocer esa ceguera. Y claro, lo primero que se nos va a presentar es la relación entre nuestros sentidos capaces, nuestros sentidos propios de la naturaleza humana, capaces de reconocer la realidad natural, pero que simultáneamente no tienen la misma capacidad para reconocer con la misma habilidad, con la misma potencia, la realidad sobrenatural. Eso lo vemos en el pasaje del domingo capítulo 9 de San Juan, la curación del ciego de nacimiento, que tiene varios elementos que quisiera simplemente recordar para poder retomar este tema, para que comprendamos la naturaleza de a qué le estamos llamando ceguera. Es más que un problema del sentido de la vista, sino es en realidad la capacidad de reconocer la obra de Dios en nosotros. Y para eso tal vez una comparación nos puede ayudar. Así como nosotros en la vida natural nos hemos ido formando en el útero materno, la vida sobrenatural que recibimos de Jesucristo a través de su iglesia y sus sacramentos es una segunda gestación. Y así como el bebé que se está gestando en el útero materno no tiene plena conciencia ni alcanza a reconocer todo lo que está ocurriendo en su ser, esas transformaciones que va teniendo, y solo las va a empezar a reconocer poco a poco luego del parto. En la vida sobrenatural, esa gestación que se realiza a través de la vida presente, nosotros también la vamos reconociendo poco a poco. Más aún porque nosotros, si es que hemos venido a la vida sobrenatural de niños,
Nosotros hemos venido a la vida sobrenatural en la fe de la iglesia y en la fe de nuestros padres. En él nosotros creemos, pero luego ese nosotros se tiene que reafirmar en el yo creo. Porque nosotros tenemos, valga la redundancia, simultáneamente una dimensión personal y una dimensión comunitaria, de comunión con las otras personas humanas y también con la familia divina, que es comunión de tres personas en unidad perfecta. Entonces somos insertados a esa nueva realidad, que es la realidad de Dios a través de Jesucristo, que es el camino, ya en la vida presente, y nosotros, para poder asentir con plena conciencia de lo que es la obra que el Señor realiza, nosotros necesitamos acoger esa revelación, y para eso el Señor nos da el don de la fe. Ese don de la fe permite nuestra respuesta, nuestro asentimiento con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad y con todo nuestro ser al don que Dios nos hace y que nosotros poco a poco tenemos que reconocer. Claro, uno recibe catequesis de primera comunión, de confirmación, acude a misa, cursos de religión, alguna formación en colegios religiosos, etcétera. Pero esos conocimientos, diríamos, de naturaleza cognitiva, tienen que llevarnos a un encuentro personal y a una relación personal que requiere que nosotros seamos curados de las consecuencias del pecado, y de los pecados mismos impiden que nosotros podamos acoger plenamente esa realidad sobrenatural. Pero además de esas limitaciones, con la sola razón, la necesidad de la luz de la fe, tenemos la dificultad, como veíamos el jueves pasado, de que consecuencia del pecado estamos divididos, estamos fragmentados. Y en consecuencia, nosotros, para esa relación y ese encuentro de comunión, que es un encuentro de amor donde el Señor nos ama primero, tenemos que aprender a reconocer ese amor. Y esa es la primera dificultad que uno encuentra, que uno no siempre descubre, experimenta el amor de Dios. El amor de Dios nos puede decir, Dios nos ha amado primero. Intelectualmente nos puede parecer razonable esa afirmación, pero eso se tiene que traducir en una experiencia donde ese amor, ese fuego que es el Espíritu Santo, arde en nuestros corazones. Y eso ocurre a través de los sacramentos de Jesucristo. Pero eso no es algo que nosotros gobernamos, ese encuentro es algo que está envuelto en el misterio y que hace que nosotros poco a poco podamos tener esa experiencia sensible. Entonces, para entender ese pasaje del capítulo 9 de San Juan, hay que entender el conjunto de la primera parte del Evangelio según San Juan, que conviene recordar que tiene dos partes. La primera parte se extiende desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, y la segunda parte a partir del capítulo 3. Esa segunda parte la contemplaremos empezaremos a contemplarla el día de Jueves Santo, ya en el Tríduo Pascual. Y en estos días vamos a ver pasajes, los días de feria, en Cuaresma, y también el próximo domingo pasajes de la primera parte del Evangelio según San Juan. Y entonces hay que tener en mente esa enseñanza que se nos da a través del Evangelio según San Juan, que justo nos habla de los signos. Es decir, se nos enseña cómo aprender a reconocer la manifestación de Dios en los signos sacramentales y en nuestra experiencia cotidiana.
Y una de las cosas que hay que tener presente ya desde ahora es que esos signos, esos sacramentos, esos misterios pascuales se celebran durante toda nuestra vida. No solo cuando estamos en el templo, en el momento de la celebración, diríamos, litúrgica, sino la celebración continúa cuando acaba esa celebración litúrgica en el templo. Continúa en nuestra realidad cotidiana. Y justamente eso es lo que se nos va a presentar en el Triduo Pascual. El Triduo Pascual, conviene decirlo, desde ahora ya lo repetiremos más adelante, es una sola celebración que empieza el Jueves Santo, continúa el Viernes Santo y termina recién al terminar la Vigilia Pascual. A eso nosotros le llamamos Triduo Pascual. Es una sola celebración en 3 momentos. No 3 celebraciones, sino una sola. Y lo que celebramos son los misterios pascuales. Y claro, generalmente las personas, en la mayoría de los casos, creemos que son 3 celebraciones. Algunas de ellas nos pueden parecer más importantes. Algunas de ellas la gente asiste en mayor número, pero no nos damos cuenta que lo que se nos está diciendo es que hay una celebración que empieza el jueves en la tarde y que continúa en nuestra casa todo el jueves, toda la mañana del viernes, la continuamos el viernes en la tarde y luego en nuestra casa nuevamente la seguimos continuando el viernes toda la noche hasta el sábado en la mañana la seguimos continuando y recién terminará al finalizar la vigilia pascual. Y entonces es para enfatizarnos que los sacramentos se celebran en el templo, en los ritos sacramentales y en los signos sacramentales, pero eso tiene que continuar celebrándose. Y eso es algo que nosotros generalmente entendemos con dificultad o no queremos entender. Y entonces, para que podamos entender la grandeza de ese don, conocer ese don que el Señor nos hace, como le dice el Señor a la samaritana, necesitamos ver una mirada diferente, que requiere una nueva creación, una nueva vida. Es la que empezó en el bautismo. Y cuando vemos el milagro de la curación de ese ciego de nacimiento, lo que hace Jesús para curar ese ciego, ese barro con su saliva, es una nueva creación. Es un nuevo Génesis. Para ese hombre es una nueva vida donde va a poder reconocer al Hijo del Hombre. Va a poder reconocer al Mesías, lo va a poder ver. Hasta antes solo sabía que eso lo enseñaba, eso lo había escuchado de su pueblo, de su familia, pero él no lo terminaba de visualizar. Y entonces hay algunas dificultades que nosotros tenemos que vencer en esto. Y una dificultad es que los obstáculos, que es el pecado, no son un obstáculo, diríamos, que impide la acción de Dios de manera absoluta. Es decir, Dios actúa incluso a través de nuestros pecados. El pueblo de la primera alianza creía que las enfermedades eran consecuencia directa e inmediata del pecado. Y eso se nos dice claramente en el capítulo 9. Cuando Jesús ve al ciego, está con sus discípulos, está en Jerusalén, la segunda subida de Jesús a Jerusalén, perdón, la tercera subida. Y entonces esos discípulos le dicen a Jesús, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? Y Jesús le dice, ni él ni sus padres. Los judíos no dejaban que los enfermos entren al templo, porque ellos entendían que un enfermo era un pecador.
era la manifestación del pecado público y en consecuencia no estaban purificados para entrar en el templo. Entonces la enfermedad no solo era un problema, diríamos, de índole social, sino también de índole religiosa. No podían entrar al templo, no podían dar culto a Dios. Entonces, por eso es que las curaciones de Jesús son manifestación de los signos mesiánicos de los nuevos tiempos, de la plenitud de los tiempos, del que el reino está cerca. Y en consecuencia, una auténtica liberación. Y eso lo vimos en el capítulo 9, en este domingo. Pero además, vemos el itinerario del ciego. Lo primero es que el ciego no sabe quién lo ha curado. El ciego sabe cómo ha sido curado. Que le han puesto barro y que ha ido a lavarse a la piscina de Siloé, que significa el enviado. Jesucristo, el enviado, hace que las criaturas humanas podamos ser enviados. Y entonces, una vez que es curado, se encuentra con los que supuestamente lo conocían, que sabían que él pedía limosna en el templo. Pero algunos dicen, es el ciego, otros dicen, se parece, pero no es. No lo pueden reconocer. Y surgen las controversias. Y es que ese nuevo nacimiento, esa vida sobrenatural, no siempre es reconocida. Puede reconocerse o no darnos cuenta ni nosotros ni los demás que tenemos esa vida sobrenatural. Poco a poco se tiene que ir manifestando. Pero además, cuando se enteran los fariseos que ha habido esta curación en sábado, empiezan a interrogar al ciego. Y el ciego dice, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. No explica más, se refiere al hecho concreto del efecto de lo que ha obrado el Señor en él. Y entonces le preguntan, ¿quién te ha curado? Un hombre, dicen, llamado Jesús. Y luego le van a decir, después de interrogar a los padres, porque dudaban de que efectivamente era ciego de nacimiento. Y entonces, luego que los padres sabemos que es nuestro hijo que era ciego, no sabemos qué pasó, pregúntenle a él, lo vuelven a interrogar. Y entonces le vuelven a preguntar cómo fue. Le dice, bueno, pero si ya les dije, ¿para qué me vuelven a preguntar? Dice el ciego curado. Y luego dicen, ¿y tú qué opinas de ese hombre que te ha curado? Y el ciego dice, es un profeta. Ahí estallan. No aceptan que sea un profeta, que venga de Dios. Entonces dice, si ese es un pecador que ha violado el sábado, no puede ser profeta. Y entonces, por eso expulsan al ciego. Jesús encuentra al ciego expulsado y le pregunta al ciego si es que él cree en el Hijo del Hombre. Es la pregunta de fe. Y entonces el ciego le dirá, ¿quién es para saber si creo? Y entonces Jesús le dirá, es el que está hablando contigo. Basta esa revelación del Señor para que el ciego le diga, sí creo, Señor, y se postre. Es el camino de la adoración, del encuentro personal. Nosotros también en nuestra peregrinación de fe, bautizados, muchas veces sin tener plena conciencia de los sacramentos, incluso de iniciación cristiana, a veces inclusive ni siquiera de la confirmación, necesitamos tener ese encuentro, que es esa pregunta, ¿quién es Jesús? Si creemos en Él, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Es un profeta? ¿Es el Hijo del Hombre?
es Dios que viene a nuestro encuentro, que nos toca. Y entonces nosotros solo podemos hacer ese camino creciendo en la fe. Y ese crecimiento en la fe y en la esperanza, que es donde Dios requiere un trabajo. Y ese trabajo es la oración. Requerimos ir a esa fuente de agua viva. Y de alguna manera, este cuarto capítulo, perdón, del cuarto evangelio, el de la samaritana y el del ciego de nacimiento, y el que veremos el siguiente domingo, este domingo, el capítulo 11, Lázaro revivido, nos quieren manifestar lo que implica la nueva vida, la vida de los hijos de Dios, a la que estamos llamados. Y para que la podamos entender con más calma en los días de semana, a partir de la cuarta semana empezamos a ver el Evangelio según San Juan. Hasta antes hemos estado viendo los tres sinópticos intercalados, pasajes de unos de otros, difíciles de seguir, decíamos muchas veces. A partir de ahora vamos a ver el Evangelio según San Juan a partir del lunes. Hemos empezado a ver, pero este año, esta semana cuarta tiene una, diríamos, característica muy especial. No siempre es así, pero este año, esta cuarta semana, incluye simultáneamente la solemnidad de San José y la solemnidad de la Encarnación. Y entonces no hemos visto el pasaje del lunes de San Juan que correspondía al capítulo 4, y el martes, el miércoles, inclusive el día jueves, mañana, hoy para ustedes, también contemplaremos capítulo 5 de San Juan. Y entonces el capítulo 5, que son acontecimientos que ocurren antes de lo que hemos visto en el ciego de nacimiento, nos ayudan a entender esta lógica de lo que es la consecuencia que produce el pecado. Y siempre figurada en un enfermo. Y en el capítulo 5 hemos visto a ese hombre postrado 38 años, que veíamos el día martes, esperando entrar en una piscina para ser curado. Y claro, eran unas reglas, entre comillas, de juego bastante injustas, porque resulta que los que más necesitaban tenían más dificultad de entrar en la piscina. Tan es así que este hombre estaba 38 años esperando y le va a decir a Jesús cuando se acerque, le dice, ¿quieres ser curado? Y el hombre va a decir, no tengo quien me lleve a la piscina. Cuando llego ya me han ganado. Entonces tenemos que entender lo que está pasando en esa acción de Jesús. Y para eso necesitamos entender la línea de la purificación que está haciendo Jesús en sus subidas a Jerusalén. Empezando con su primera subida cuando purifica el templo. Y donde se nos van a relatar después el diálogo con Nicodemo en el capítulo 3, y cuando Juan Bautista va a identificar a Jesús como el novio ante sus discípulos. Y él mismo se identifica como el amigo del novio, no como el novio. El novio que se va a desposar con la humanidad entera, como ya se había anticipado en Caná de Galilea, en ese diálogo con María, que es la mujer, que figura la figura de la esposa en esa boda. Y entonces, lo que se nos presenta luego de ese retorno, de esa primera visita que se describe en el capítulo 4, retorno a Galilea, Jesús hace retorno a través de Samaria y se va a encontrar con los paganos en Samaria, con los samaritanos, que se odiaban con los judíos. Y le va a revelar a esa mujer que él es el Mesías. Y le va a revelar que él da esa agua viva. Se va a quedar, dice ahí, 2 días. No 3 días, 2 días. Y
le va a decir esas palabras misteriosas: si conocieras el don de Dios. Es decir, si conocieras esa comunidad de amor original, primordial, de la que brota todo, y que es ese océano de amor infinito, en ese diálogo de amor infinito que es la oración a la que el Señor nos inserta y de la cual brota ese amor misericordioso que se ha manifestado en su paz y que nos da nueva vida. Y entonces, luego de eso, Jesús va a hacer referencia a lo que en San Lucas es presentado en el capítulo 4 en Nazaret, de que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Es decir, no fue bien recibido en Jerusalén. Y consigue la aceptación de los samaritanos. Pero luego Jesús vuelve, ya en el capítulo 5, en esa piscina de Betesda, que significa Casa de la Misericordia, que tiene 5 portales, dice San Juan, y que estaba cerca de la Puerta de las Ovejas. Y eso tiene un significado teológico, porque se llamaba Puerta de las Ovejas porque por esa puerta ingresaba el ganado que era usado para los sacrificios en el templo y era llevado desde Belén. Y por eso es que aparece la figura de David el domingo, para conectarlo con ese pastor, el verdadero pastor, el hijo de David, que veíamos también en el Evangelio según San Mateo, el día de la solemnidad de San José. Pero esa puerta de las ovejas implicaba que esas ovejas eran limpiadas, purificadas en esas piscinas, antes de ingresar al templo. Sin embargo, los enfermos no podían ingresar al templo. Solo, entre comillas, el que era curado. Los otros se quedaban postrados, fuera del templo. El ciego pedía limosna afuera, lo vemos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y el paralítico no puede ir al templo. Y entonces, lo que Jesús está haciendo es, diríamos, purificando esa creencia pagana, porque esa idea de que entra a la piscina y que se mueve el agua, eso era una creencia que se había introducido durante la época de Antíoco Epifanes, donde en ese lugar se había construido un templo para el dios Asclepio, que es el dios de la medicina. Luego de la victoria de los macabeos, diríamos, había sido, diríamos, resignificada, pero el tema de los enfermos y su exclusión seguía vigente. Entonces lo que está haciendo el Señor con ese paralítico es levantarlo: levántate y échate a andar. No lo toca, no le dice otras palabras, solo su palabra lo cura. Y esa palabra hace que se levante, y ese hombre no le da las gracias al Señor. Ni siquiera le pide al Señor que lo cure. Solamente explica por qué no puede ser curado. Y que sí quiere ser curado, pero no le dice a Jesús: tú cúrame, o tú llévame a la piscina. El Señor lo cura, pura gracia. Ese hombre, luego dice el Evangelio que veíamos ayer, se encuentra con los judíos. Y los judíos le preguntan: ¿por qué estás llevando esa camilla en sábado? El hombre que me curó me ha dicho: levántate, toma tu camilla. ¿Y quién es ese? Dice: y en el templo, ese hombre llamado Jesús. Y entonces los judíos entran en cólera contra Jesús, porque había curado en sábado. Y más aún porque Jesús, en el templo, encontrado con el hombre, empieza a enseñar y le va a decir al hombre: cuidado, puedes tener dificultades mayores. Entonces Jesús empieza a decir que él y el Padre trabajan, que su Padre, y llama a Dios su Padre, y se quejan porque tiene esa cercanía con Dios que le llama Padre. Y entonces Jesús empieza a revelar el misterio de esa fuente, empieza a revelar el misterio de esa nueva relación, empieza a revelar
el misterio de la filiación y de la obra que él va a realizar, uniendo sacrificio y misericordia, porque para los judíos el sacrificio y la misericordia estaban separados. Consecuencia del pecado, hacían muchos sacrificios, pero no eran misericordiosos. Y eso se expresaba en que los que más necesitaban no podían acceder a las fuentes de la salvación. Y eso estaba significado en ese paralítico postrado, 38 años, que incluso era menos que los animales. Y entonces, más aún despreciado, como queda más claramente de manifiesto en el capítulo 9, en la curación del ciego, pero que ya en el capítulo 8 se va a ver en la dura confrontación de Jesús y los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes. Entonces, lo que nos tenemos que darnos cuenta es que nosotros, para acoger el don, para poder reconocer ese don que Dios nos hace, necesitamos un nuevo nacimiento, como le dice el Señor a Nicodemo, y necesitamos ver una mirada que la fe, una fe viva, con firme esperanza, para que podamos seguir al Señor y a sentir y acogerlo y poder recuperar y recibir esa nueva vida y participar de la victoria sobre la muerte que Él va a realizar. Y se nos anticipa ya lo que va a ocurrir en el capítulo 11 con el caso de Lázaro. Igual, ante la llamada de las hermanas, Él no va a acudir inmediatamente. Va a decir, está dormido, para significar que incluso la muerte física, la primera muerte va a ser derrotada, porque vamos a ser purificados del pecado, vamos a ser redimidos y nos va a llevar al éxodo, a la casa del Padre, más allá de la tierra prometida, más allá de lo que podemos imaginar. Y entonces, claro, esa visión sobrenatural de la luz, de Jesús glorioso, nosotros ahora solo lo vemos entre los hombres y la contemplaremos solo en plenitud en la patria celestial. Y la curación continúa toda la vida, pero el Señor nos va dando cada vez más luz si nosotros lo escuchamos, si dejamos que nos purifique, porque la purificación se realiza en la escucha, como el Señor lo va a revelar en el capítulo 3, en el pasaje del lavatorio de los pies, cuando Él se levanta de la mesa y empieza a lavar los pies a los discípulos, a los apóstoles, y Pedro no quiere que Jesús le lave los pies. Y Jesús le va a decir, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Pedro le va a decir, como sabemos, entonces, báñame todo el cuerpo. Y Jesús le dice, no, porque ya están purificados por mi palabra. Es decir, nosotros necesitamos una purificación en este tiempo de Cuaresma que nos haga reconocer la presencia del Señor, y eso pasa por escuchar su palabra. Y la purificación que necesitamos es una purificación que unifique sacrificio y misericordia. Porque nosotros en la Cuaresma se nos invita a un tiempo de penitencia, pero también a la misericordia. Pero si nosotros no nos damos cuenta, heridos por el pecado, si es que hacemos muchos sacrificios, nos vamos a llenar de soberbia y de orgullo muchas veces, y no vamos a ser misericordiosos, y vamos a despreciar a los pecadores, vamos a despreciar a los que están lejos del Señor, porque vamos a creer que nosotros nos hemos adueñado, y va a pasar lo mismo que con el fariseo y el publicano en oración en el templo. Entonces le diremos al Señor, gracias porque no soy como ese publicano. Y no nos daremos cuenta que los dones que tenemos, todos vienen de Dios y en consecuencia no son para vanagloria. Y que necesitamos ser purificados, así, entre comillas, creamos que hagamos mucho sacrificio,
porque esa purificación se expresa en amar como Dios ama. Pero nosotros muchas veces no unificamos, diríamos, esa vía, la vía un poco más purificativa, penitencial, y esa vía más contemplativa. Entonces, eso se hace en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, en el Espíritu Santo. Y por eso en Jesucristo hay sacrificio extremo y misericordia extrema. Nosotros muchas veces hacemos sacrificio y tenemos poca misericordia, o mucha misericordia y poco sacrificio, y ambos puntos pueden ser problemáticos, porque mucha penitencia nos puede llevar a orgullo, soberbia y vanagloria, sentirnos mejores que los demás, pero mucha misericordia sin penitencia nos pueden llevar a hacer comodones, a no luchar contra los obstáculos que nos impiden crecer en la vida de hijos de Dios, a quedarnos postrados, esperando, entre comillas, esas acciones, entre comillas, sin ningún esfuerzo, ni siquiera el de la oración. Y entonces, por eso en la Cuaresma empezábamos con esas recomendaciones que son las propias de todo retiro: ayuno, oración, limosna, que es encuentro con Dios, encuentro con nosotros mismos, encuentro con nuestros hermanos. Y entonces eso se tiene que producir en los sacramentos. Pero si para nosotros los sacramentos solo son un conjunto de ritos y de normas y como, eh, de rúbricas, pero no nos damos cuenta que es un cambio interior ontogénico, obra de Dios, entonces entraremos en esas discusiones de rúbricas. No significa que no hay que respetar las rúbricas, no hay que celebrar dignamente los sacramentos, ni tener abusos litúrgicos, pero es entender no solo la forma, sino el fondo, el sentido de la transformación, porque en el Señor fondo y forma son unas, pero en nosotros no, porque estamos fracturados, divididos, confundidos. Y de otro lado, si es que creemos que pura misericordia, y eso significa que no hay justicia o que no interesa el pecado, podemos caer en una lógica de, entre comillas, una actitud tan liberal que ocupamos el lugar de Dios y nos hacemos jueces. Y justamente este día miércoles en que estamos haciendo esta grabación, el Señor nos dice que Él es el que va a juzgar, el Hijo del Hombre, porque conoce perfectamente la fragilidad de la naturaleza humana, conoce cómo el pecado nos afecta, no porque Él sea pecador, sino porque Él ha asumido los pecados de la humanidad entera, y porque Él es el que viene a purificarnos y a liberarnos de esa esclavitud, para concedernos la gracia de la libertad de los hijos de Dios. Y en consecuencia, nosotros en este tiempo de la Cuaresma, a partir de esta cuarta semana, y eso es lo que queremos marcar con este jueves de reflexiones, es que necesitamos estar atentos a los signos, cómo estamos viviendo los signos sacramentales, y prepararnos para que la confesión sacramental, la unción de los enfermos, la Eucaristía que celebramos, si es que en nuestro estado de vida esos son los sacramentos que, ya habiendo recibido los otros, son los que recibimos en la peregrinación, o si es que de repente algunos se están preparando para recibir el sacramento del matrimonio o el sacramento del orden, o completar la iniciación cristiana, pero para saber que en cualquiera de los estados de vida sacramental nosotros necesitamos seguir creciendo en la vida de hijos de Dios. Y para eso, cada vez más, dar gracias por esos dones que el Señor nos da, y poder pedir la gracia
de poder reconocer en ellos la presencia del Señor y de esa manera recibir la gracia para que nuestros sacrificios unidos al de Cristo sean agradables y simultáneamente nosotros podamos amar como el Señor ama, es decir, ser misericordiosos. Y entonces entenderemos las palabras que el Señor dice: misericordia quiero, no sacrificio. Y lo que se refiere es sacrificio sin misericordia o misericordia sin sacrificios. En Jesucristo se une. Y nosotros necesitamos que, unidos a Él, también nosotros podamos crecer en esa vida nueva. Yo me voy a detener acá, hermanos. Los invito a las personas a cargo de la moderación que recojan las preguntas, que tengan a bien hacer los participantes. Yo haré todo lo posible por reintegrarme apenas termine la actividad que voy a hacer en simultáneo a la difusión de este video el día de mañana, jueves 23, y espero, Dios mediante, poderme nuevamente conectar y llegar al tiempo de los comentarios, de las preguntas. Si no fuera así, no me fuera posible, esto lo haremos el próximo jueves antes de iniciar el tema que nos toque la próxima semana. Muchas gracias por su paciencia y vamos a terminar como siempre con una oración y les daré la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, muchas gracias por los que están participando en la grabación de este video. Gracias a ti, Yoli, y a todo el equipo de Reflexiones Católicas y a todos los hermanos que mañana o en el momento en que dispongan puedan ver este video. Mucho ánimo, que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Yo no sé si hubieran comentarios, preguntas. De todas maneras, en la medida en que el video fue hecho ayer, vamos a hacer una oración hoy, ¿ya? Para que no sea una relación virtual, sino una relación personal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. No sé si hubiera algún comentario, alguna pregunta. Sí, padre. Sí, bueno, primeramente nos alegra mucho que haya podido terminar sus compromisos y poder estar presente con nosotros. Hay varias preguntas y comienzo por la primera. Dice, ¿podemos decir que la ceguera a la que se refiere es una condición producto de la voluntad del hombre o es causada por la acción del mundo en nosotros? O sea, la ceguera es misteriosa, ¿ya? Y la ceguera es ceguera a las cosas de Dios, a las cosas sobrenaturales. No es ceguera natural. Algunas personas tienen ceguera natural. Pero la ceguera es a las cosas sobrenaturales. Si nosotros reconociéramos la presencia de Dios en nuestras vidas,
si lo tuviéramos siempre frente a nosotros, si tuviéramos conciencia de que es así en la realidad, entonces nosotros diríamos, no estaríamos ciegos, estaríamos reconociendo la presencia de Dios en nosotros y entre nosotros, en nuestros hermanos y en nosotros. Y claro, eso haría que nosotros podamos saber que nuestra misión es la misma que la misión de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo cierto es que en una combinación que no tenemos claramente identificada, porque es misteriosa, dependiente de nuestra naturaleza herida por el pecado, dependiente de una fe que tiene que crecer y ser purificada y tiene que ser probada, dependiente de una esperanza que es vana muchas veces, dependiente de una caridad que es una caridad herida por el pecado, y dependiente de nuestra falta de escucha al Señor y nuestra oración, muchas veces una oración, diríamos, que no hace camino, sino se estanca. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia que necesitamos esa curación. Y la ceguera, por supuesto, no se refiere solo al signo de la vista en el sentido natural, sino la ceguera representa la necesidad de ese nuevo nacimiento, la curación del ciego, los signos que Jesús realiza cuando cura a ese ciego del capítulo 9 de San Juan, son signos de una nueva creación. Él vuelve a hacer un barro. Ese barro lo va a hacer con su propia saliva y lo va a untar en el cuerpo de esa persona, en sus ojos, y lo va a enviar a esa piscina, que es la piscina del enviado, de los enviados, Siloé. Y entonces nosotros empezaremos a comprender que participamos de la misma misión de Jesucristo, que somos enviados igual que Él ha sido enviado por el Padre, y empezaremos un camino como ese ciego, que primero reconoce a Jesús como hombre, luego lo reconoce como profeta, luego lo reconoce como hijo del hombre, luego lo reconoce como Dios y Señor y se postra, lo adora. De manera equivalente también ocurre en lo que vamos a ver nosotros este próximo domingo, el 11, en el capítulo 11, perdón, de San Juan, que es la curación, diríamos, la, entre comillas, resurrección, diríamos, la manifestación de la nueva vida en Lázaro. Las dos hermanas que envían el mensaje avisando que Lázaro está enfermo, el Señor va a llegar después de Lázaro, ya 4 días de sepultado, y las dos hermanas le van a decir a Jesús lo mismo. Marta y María. Primero Marta, luego María. Prácticamente las mismas palabras. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. A Marta, en primer lugar, el Señor le dice, tu hermano resucitará. Y Marta, entre comillas, autosuficiente, sabionda, le dice, sí, sé que resucitará en el último día. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Lo que está diciendo Jesús es que nosotros, los bautizados, ya estamos resucitados en Cristo. Ya tenemos nueva vida, la vida del glorificado, del resucitado. Esa vida nosotros poco a poco la tenemos que reconocer, pero lo vemos como un apéndice, como un complemento, como una ayuda para la vida natural, y no al revés como verdaderamente es, la nueva vida que va a transformar nuestra vida natural. Y entonces, hasta que no nos demos cuenta de eso, hasta que abramos nuestro corazón al Señor, no se produce ese cambio. Para eso el Señor nos regala este tiempo de Cuaresma, para poder, diríamos, prepararnos para celebrar nuevamente los misterios pascuales, para celebrar los sacramentos, para celebrar el don que el Señor nos ha hecho.
Entonces Marta va a decir, sí, Señor, yo creo. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Luego va a ir a buscar a su hermana. Su hermana le va a decir las mismas palabras. Si tú hubieras estado aquí, no hubieras muerto con mi hermana. Van al sepulcro. Jesús va a decir, corran la piedra. Y Marta, que acaba de decir, yo creo, dice, no, Señor, ya está, ya huele mal. Y Jesús le reprocha a Marta. No te he dicho que si crees verás cosas mayores. Eso nos ocurre a nosotros. Nosotros decimos, sí creemos, profesión de labios para afuera. Pero no nos damos cuenta que en realidad esa fe, nosotros no sabemos cuánta fe tenemos. Podemos reconocer la fe que profesamos con los labios y la fe que intentamos, diríamos, vivir. Pero que muchas veces llegamos a constatar, y eso está expresado en ese diálogo con Marta, que no vivimos pues totalmente. Y entonces lo que ocurre es que tenemos que reunir, empezar una nueva vida, desatados de esas ataduras porque estamos o en el sepulcro, o estamos ciegos, o estamos postrados. Y entonces esas lecturas del domingo de Cuaresma, de la tercera, de la cuarta y de la quinta semana, y los pasajes de San Juan en esta, entre comillas, segunda parte de la Cuaresma a partir de la cuarta semana, es para que terminemos de entender. Tenemos que darnos cuenta cómo, preguntándonos cuántas Cuaresmas ya he vivido, cuántas Cuaresmas he celebrado, cuántas vigilias, cuántos Viernes Santos, cuántos Jueves Santos he celebrado, cuántas veces he recibido los sacramentos y cuál es mi estado, mi situación. ¿Cómo me doy cuenta? Si es que yo uno mi sacrificio a la misericordia. Pero cuando yo me empiezo a desesperar y entonces ando criticando por aquí, por allá, y qué barbaridad, qué pasa esto en la iglesia, qué pasa esto otro en la iglesia, qué barbaridad, todos esos están mal. Y no me doy cuenta que si es que el Señor lo consiente, es porque es una prueba para que yo crezca en la fe. Y entonces me dedico a criticar y no a hacer oración. Entonces, yo tengo que darme cuenta de eso. Y lo insisto, lo he dicho varias veces ya en estos últimos días y en los jueves, porque yo veo con dolor que muchas personas que se llaman laicos comprometidos, clérigos, etcétera, les gusta el oficio de opinólogos de las miserias y de los pecados de los demás. Y entonces necesitamos examinar. Porque si es que no nos damos cuenta de eso, nos vamos a dar cuenta que no tenemos misericordia. Y entonces vamos a ser como esos judíos, como esos fariseos, como esos escribas, que no dejan que el Señor obre, que quieren ocupar su lugar, que quieren ser los jueces de los demás, so pretexto de defender, entre comillas, doctrina, de defender, entre comillas, el rigor de la celebración. Pero eso es un engaño. Y entonces yo los veo con una danza casi tenebrosa y casi como un deporte perverso y no se examina. Y digo eso porque los veo todas las semanas, todos los días, y algunos, personas muy cercanas. Y entonces ese es un punto que ahora está muy vigente, porque lo que viene a hacer el enemigo es separar, dividir. Y la iglesia
tiene que darse cuenta. Pero si no nos damos cuenta, nosotros vamos a ser los promotores de la división. Cuando vamos a verlo el domingo, cuando el Señor recibe el mensaje de las hermanas de que su amigo, al que tú amas, esté enfermo, Jesús inicialmente demora, no va inmediatamente, pero después decide ir a Judea. Los apóstoles le van a decir, no vayas, porque en Judea, como vamos a ver en el capítulo 8 especialmente, ya diríamos el nivel de agresividad en contra de Jesús es muy grande. Jesús ha decidido apartarse de Judea, pero vuelve ante ese requerimiento de las hermanas. Y Jesús va a decir unas palabras misteriosas que tienen que ver con esa ceguera. Mientras hay luz, hay que caminar. Ya cuando esté de noche, ya no se camina. Y entonces ellos no entienden. Tomás dirá, vamos y muramos con él, porque Jesús le va a decir, eso, Lázaro ha muerto, pero esa muerte no es definitiva, está dormido. Entonces Tomás, el mismo que después va a decir, si no pongo mis dedos, si no pongo mis manos, va a decir, vamos y muramos con él. O sea, nos está mostrando la presunción de la fe. También la vamos a ver en Pedro, que va a decir, yo voy a seguirte a donde vaya, voy a dar la vida por ti. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, y sobre pretexto de alarde y rectitud y purificados y los santones, empezamos a criticar a todo el mundo y decir qué barbaridad aquí y allá, como si es que eso es lo que nos corresponde, y no nos damos cuenta que justamente eso es una prueba de fe. ¿Qué hago yo ante un enfermo? ¿Qué hago yo cuando veo la miseria de la gente? Empiezo a criticar a los enfermos y empiezo a criticar la miseria de la gente. ¿Qué hago yo cuando veo a los pecadores? ¿Empiezo a criticar a los pecadores y a denunciar la miseria de la gente o trato de curarlos, de sanarlos, de llevarlos a Jesucristo? Entonces, si mi esfuerzo en la crítica, mi esfuerzo en la supuesta denuncia es mayor que llevarlos a Jesucristo, yo estoy totalmente ciego. Estas palabras, como lo mencionábamos al principio del video, de este tema de hoy, son las palabras de los fariseos, que le dicen, entonces nosotros estamos ciegos, y Jesús les dice, si ustedes estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero si ustedes dicen que no están ciegos, sí tienen pecado. Entonces, si yo digo, yo entiendo todo lo que está pasando y yo sé cómo tienen que ser las cosas y yo sé quién está bien y quién está mal, quiénes son justos, quiénes son pecadores, yo soy el juez, entonces yo, entre comillas, no estoy ciego y yo tengo pecado. Pero si yo reconozco, Señor, estoy ante un misterio, hay cosas que me desbordan. Yo no entiendo y no puedo penetrar en el corazón de las criaturas humanas, ni siquiera en mi propio corazón. ¿Cómo me atrevo a agarrar piedras y lanzarlas? Y eso se nos está diciendo en estos días de Cuaresma. Entonces, claro, eso no significa porque el pretexto que usa la gente para mantenerse en sus 13 es, no, es que lo que pasa es que la falsa misericordia, por supuesto, hay falsa misericordia. Pero no estamos hablando de falsa misericordia, la verdadera misericordia es la de Jesucristo. Del sacrificio extremo y del amor misericordioso extremo. Entonces, si mi amor misericordioso no es como el de Jesucristo, yo voy a despreciar a los que, entre comillas, son el problema. Y el problema no son las personas, el problema son los pecados, y no es lo mismo las personas que el pecado. Y nosotros no diferenciamos pecadores y pecados. Y eso lo estamos viendo públicamente en estos días, semanas, más a raíz del sínodo alemán,
más a raíz de las noticias, y yo veo las redes sociales llenos de comentarios, de laicos comprometidos, de clérigos, y realmente creo que necesitamos hacer más oración. Incluso un video de un sacerdote muy conocido, y que dice, ya no es la hora de la oración. Entonces, ¿la hora de qué es? Luego vuelve a sacar otro video y ya no se entiende en lo que dice. Entonces tenemos que darnos cuenta de la confusión. Y tenemos que ir tras Jesucristo. Y el problema es que cuando nosotros no somos conscientes de esa ceguera, nos convertimos en ciegos que quieren guiar a otros ciegos. Y por eso es que Él, que es la luz, Él es el que nos tiene que guiar. Y para que nosotros podamos ser luz, no jueces, sino luz, nosotros tenemos que renacer a esa vida, a ese don que el Señor nos da, el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y entonces, en este tiempo, tenemos que hacer ese examen. Pero alguna gente, yo no sé qué examen hace, qué examen cree que el que tiene que hacer, cómo va a vivir la Cuaresma. Entonces, porque si verdaderamente estuviéramos haciendo ese examen, yo creo que todas esas, ya uno no tendría tanta seguridad en compartir algunas cosas, en comentar, así como opinólogos, políticos, deportivos, con tanto entusiasmo, y hacer lo que está pasando. Entonces, es el tiempo de la oración. Esa persona que dice, no, ya no es tiempo de orar, ¿cómo que no va a ser tiempo de orar? Justamente porque hay más oscuridad, porque hay más tinieblas. Eso es lo que el Señor va a decir en Getsemaní. Oren, hermanos, porque el espíritu está dispuesto, la carne es débil, para no caer en la tentación. Y no oraron, se quedaron dormidos. Eso no significa dormidos el sueño, sino que se desentendieron. Y entonces nosotros, que vivimos cuaresma tras cuaresma, leemos, hacemos vía crucis, nos golpeamos el pecho, etcétera, tenemos que darnos cuenta de eso. Pero, ¿qué hacemos? Lo de los fariseos, de los escribas, armamos la discusión, la polémica. No es que yo opino así, tú opinas asá, y claro, por eso necesitamos escuchar, porque a través de la escucha es que vamos a recibir la luz. Pero ¿escuchar a quién? Al Señor. Y por eso es que ese tiempo de cuaresma es entrar modo retiro con el Señor. Pero si yo digo, yo ya sé, como Marta, no, sí, ya sé que voy a resucitar en el último día. Sí, Señor, tú eres el Señor. Y después le está diciendo, oye, no retires la piedra, ya pesta. ¿No te he dicho que verás cosas mayores? Claro, va a decir, sal afuera. Esas palabras es la misma que le dirige el Señor a María. Entonces Marta es distinta a María, porque Marta es muy autosuficiente, muy ejecutiva, muy gerencial, sabe mucho, entiende mucho, quiere actuar. Lo veíamos en los sinópticos, Lucas, en este pasaje de las dos hermanas, donde Marta va a reprocharle a Jesús. Mira cómo mi hermana me deja con todas las cosas. Dile que me ayude. Jesús le va a decir, he escogido la mayor parte, no se le quitará. Y entonces termina este pasaje en el capítulo 12, ya no se va a decir la casa de Marta, se va a decir la casa de María. Y María es la que va a ungir al Señor. Lo veremos eso en el capítulo 12, ya en la Semana Santa. Pero yo diría, la misericordia del Señor es tan grande que nos enseña, nos dice, nos advierte. Lo que pasa es que no queremos escuchar. Y no queremos escuchar porque tenemos justamente la necesidad de nacer de nuevo, porque estamos en esos prejuicios, estamos al borde de una piscina y no sabemos cuál es la piscina que tenemos. Claro,
¿Cuál es esa Bethesda a la que nos queremos meter? En mucho es gente que quisiera que el paraíso estuviera en la tierra, que ya todas las cosas fueran perfectas. Se imaginan como que la iglesia peregrina es la que va a alcanzar la unidad perfecta y de todos los santos. No, es la iglesia del cielo. Nosotros somos pecadores, penitentes, necesitados de ser purificados. Y entonces, ¿qué hacemos pecadores tirándonos piedras entre unos y otros? Como con la mujer adúltera. El Señor dirá en el mismo Evangelio según San Juan, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero nosotros, a diferencia del Evangelio, donde empezando por los más viejos, fueron soltando las piedras, nosotros no las soltamos, porque las piedras no las tenemos en nuestras manos, sino en nuestro corazón, y tenemos que nacer de nuevo. Padre, hay una pregunta dice aquí que es su ahijado. Ustedes, a ver, dice, a la ceguera en nuestro pueblo católico contribuye el gran problema de idolatría a los sacramentos. Idolatría a los sacramentos. ¿A qué le Así llamará dice. esta persona idolatría a los sacramentos? Y dice así, bueno, y hemos dejado de lado la aplicación del Evangelio en nuestras vidas por encima de ello. O sea, debe ser de los sacramentos, ¿no? Es Ese que es los sacramentos es Jesucristo. Entonces, si la gente cree que los sacramentos son algo que idolatramos, es justamente porque no nos damos cuenta que en el tiempo pascual Jesucristo se entrega en su pasión, su muerte y su resurrección y ascensión a los cielos para quedarse con nosotros a través de sus sacramentos. Los sacramentos son de Jesucristo. La Eucaristía es Cristo mismo. Entonces, si es que uno empieza a decir, no, los sacramentos son algo, los sacramentos no es evangelio, entonces justamente es porque no terminamos de escuchar y justamente es ese tipo de polarizaciones y divisiones en que algunos dicen, sí, pues los sacramentos no son Jesucristo, los sacramentos son algo, entonces el evangelio, ¿qué es? El evangelio, ¿qué es? Hacer obras sociales, la caridad temporal, y el Señor le va a decir a la serpiente, cuando la serpiente en la primera tentación, según la versión de San Mateo y San Lucas, cuando ve a Jesús de hambre, le dice, dile estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús va a decir, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios es Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio y Jesucristo está presente en los sacramentos. Y a través de Jesucristo, Padre y el Espíritu Santo van a habitar en nosotros a través de los sacramentos y crecerán en nosotros a través de los sacramentos. Y es que justamente hay todo ese tipo de confusiones que necesitan ser purificados. Entonces, qué bueno la pregunta porque permite, diríamos, me ahorran el hacer el ejercicio de buscar ejemplos de cómo está la confusión y la ceguera, porque justamente esa afirmación me muestra que nos llamamos ciegos unos a otros, a ver quién es el más ciego, quién es el menos ciego, y entonces hay ciegos que quieren guiar a otros ciegos. El que nos va a guiar es Jesucristo. Pero cuando ya queremos ocupar el lugar de Jesucristo, entonces le decimos, mira, el problema son los sacramentos, caen en la idolatría de los sacramentos, ya me volví protestante. Padre, hay una pregunta que dice aquí, ¿puede aclararnos qué diferencia existe entre un nuevo nacimiento y la conversión? Por ejemplo, la conversión de Saulo puede ser considerada un nuevo nacimiento de Saulo, o sea, A el ver, Pablo. vamos a ver. Vamos a responder como dice el Señor. ¿Ya?
Y el Señor responde esa pregunta en el capítulo 3 de San Juan. Justamente, luego de Caná de Galilea, en el capítulo 2, el Señor va a ir a Jerusalén. Su primera ida en el Evangelio según San Juan, y va a purificar el templo. Luego de purificar el templo, va a realizar, dice, pocos milagros. Y luego, concluido el capítulo 2, va a ir Nicodemo a hablar con Jesús de noche. Eso significa Nicodemo no ve de noche, lo mismo que dice Jesús en el capítulo 11, que vamos a ver el domingo. Le dice a Tomás. Entonces Nicodemo le pregunta, ¿qué tengo que alcanzar? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús les dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le repregunta, ¿cómo voy a hacer para nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dice, el que no nace de nuevo, el que no nace del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nacer de nuevo es el bautismo. La conversión, en griego metanoia, es un cambio de mentalidad. La conversión es ser purificados por la palabra de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios me haga dar cuenta que mi mentalidad no es la de Dios. Que no pienso como Dios, sino como los hombres. Y entonces, cuando tomo conciencia de eso, descubro que tengo esa vida sobrenatural, que en el bautismo nací de nuevo y que esa vida la tuve abandonada. Porque las cosas del mundo, las cosas pasajeras, fueron las que concentraron mi atención. Y entonces empiezo a crecer en la vida nueva en Cristo, que la vida del bautizado, la vida de los renacidos a la vida de hijos de Dios, la vida sobrenatural. Y entonces descubro que tengo que hacer oración y que necesito los sacramentos para crecer en esa vida. Eso lo vemos en el capítulo 6 de San Juan. Pero claro, si no leemos los evangelios, si no guardamos la palabra, si no escuchamos al Señor, entonces nosotros siempre estamos dando vueltas como el pueblo de la primera alianza en el desierto. 40 años no entran a la tierra prometida, porque quieren hacer una combinación de su propia mentalidad y de algunos dichos, de algunas cosas que dice el Señor y que nos acomodan a nuestra comprensión. No es que algunas cosas, es justamente la totalidad de Jesucristo, porque la palabra no es algo, no son sonidos, no son grafías, no son fonemas. La palabra es la persona de Jesucristo. Entonces yo tengo que comulgar con la palabra y tengo que comulgar con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Pero no queremos comulgar con la palabra. Queremos comulgar solamente eucarísticamente. Entonces, claro, nuestra comunión es una comunión que no nos transforma, no nos hace crecer. Por eso es que la Cuaresma es para prepararnos para celebrar los misterios pascuales, léase para celebrar los sacramentos de Jesucristo, léase cómo Jesucristo nos comunica nueva vida, léase un nuevo ser, hijos de Dios. La conversión es el cambio de mentalidad conforme a ese nuevo ser. Listo, padre, completamente claro. Hay una última pregunta en la que he juntado dos, ¿no? Dice aquí, ¿cómo se puede explicar que en caso de haber, por ejemplo, dos personas que están igualmente alejadas de la iglesia, una sí puede descubrir o sentir el amor de Dios, mientras que la otra no? ¿Ha funcionado aquí la humildad y la soberbia? Es que es un misterio, ¿ya? Es que es lo que nosotros queremos tener un mecanismo y una técnica y un método en el que ya, entre comillas, reemplazamos a Dios. Es un misterio. ¿Quién se convierte primero? ¿Cómo se convierte? Es un misterio.
no es algo que está bajo nuestro control. Nosotros no tenemos una tecnología, no tenemos un método, no tenemos una caja de herramientas, no hay un retiro, un cursillo, algo. Agítese y ahí tienes conversión asegurada. No existe eso. Es un don de Dios. Ese don de Dios, en la medida en que nosotros lo deseamos, en la medida en que nosotros podemos intuir o en el testimonio de otras personas descubrir que efectivamente se produce un cambio, nosotros lo podemos desear y el Señor de la manera más impensada va a producir esa conversión en las personas. Entonces nosotros no podemos hacer ese estudio de caso control, a ver, yo tengo 2 pecadores y por qué uno se convirtió primero, el otro después. Podría alguien decir, yo tengo 2 hermanos gemelos y por qué uno sí vive la fe y el otro está en el mundo. Son cosas que están en el misterio, nos desbordan. Yo les podría dar mi testimonio personal. Cada uno de nosotros puede dar su testimonio personal del proceso que está siguiendo, pero ese es algo que está en el misterio de Dios. Eso le va a preguntar Judas Tadeo. En la última cena, lo vamos a ver en el tiempo pascual, está en el capítulo 14 de San Juan, esa larga sobremesa después de la última cena, y Judas Tadeo le va a preguntar, ¿por qué nos ha revelado esa cosa a nosotros y no a los demás? Y el Señor no le responde esa pregunta. Dice, el que me ama, guardará mi palabra. Y si guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos y cenaremos con él. Entonces, tiene que ver con con el pasaje que hemos visto también hoy, jueves, también del capítulo 5 de San Juan. Entonces, el Señor dice, ¿no? Porque le piden a Jesús que dé pruebas de que Él es Dios. Y entonces Él dice, yo no necesito testigos humanos. Testimonio de que yo soy el Hijo, y por eso llama a Dios mi Padre, me lo da el propio Padre, me lo dan mis obras, pero ustedes no crean. Pero a pesar de eso, que ese es el testimonio sólido, Juan ha dado testimonio de mí, a quien generó tan gran expectativa, pero no le hicieron caso. Entonces lo que ocurre es que nosotros no nos acercamos al Señor por una única forma y técnica, de las maneras más diversas, en las circunstancias de las personas, y hace de las piedras nuevas criaturas. Por eso es que nosotros no podemos estar juzgando aquí, allá, oye, mira, este así, este asá, porque el Señor de esas personas puede hacer santos en un instante, como el caso de San Pablo. Entonces, ¿con qué temeridad yo me pongo a criticar a las personas? Si yo no sé cómo es el plan específico, singular y único que el Señor tiene con esas personas. Y cómo en algún momento esas personas van a ser totalmente renovadas y transformadas. ¿Por qué? Porque yo ya, entre comillas, me siento dueño, ya conozco la tecnología, yo puedo anticipar quién se salva, quién no se salva. Eso es un engaño satánico. Y claro, yo lo puedo decir en mi caso personal. Yo muchas veces y hasta ahora sigo pensando, ¿y cómo es que el Señor me zamaqueó? Y yo no encuentro nada que yo hiciera. ¿Por qué en ese momento y de esa manera puedo intuir algunas cosas? Pero es algo que nos desborda. El problema es que cuando uno crea que con eso, que fue una primera, diríamos, respuesta, una primera luz, ya vemos todo. Ya estamos, entre comillas, convertidos, ya nos autocanonizamos. Por eso conviene recordar que ninguno de nosotros, ninguna criatura humana, podemos presumir de que tenemos fe, que nosotros sí somos fieles, que nosotros no vamos a traicionar al Señor, que somos mejores, que el problema son los demás. Pensar eso
es algo que nosotros deberíamos de sacar de nuestra mente. Pero algunas personas parecería que ya tienen un certificado de que se van a ir al cielo. ¿Quién les ha dado ese certificado? ¿De dónde les viene? Entonces, para eso hay un don del Espíritu Santo, que se llama el santo temor de Dios, donde uno reconoce que podemos incluso conocer y tener en nuestro corazón todo lo revelado. Imaginemos que tuviéramos toda la Sagrada Escritura en nuestra mente y nuestro corazón, que tuviéramos en nuestra mente y nuestro corazón toda la Sagrada Tradición. ¿Y eso significa que ya sabemos todo? No, porque el Señor, lo que no sabemos es muchísimo más que lo que ha sido revelado. Y entonces el Señor es totalmente libérrimo, tiene formas, momentos, tiempos que ninguna criatura humana puede atreverse a, entre comillas, anticipar, pronosticar. Ni el clima podemos pronosticar. Entonces, creo que esta cuarta semana nos tiene que llevar a tener esa claridad, que es justamente el inicio para empezar a ver. Entonces diremos, sí, en algún momento sí, Jesucristo es el Señor, y en algún momento lo podremos reconocer. Porque, cuidado, y eso en relación a alguna de las preguntas, porque hay personas que dicen, sí, Jesucristo está en la Eucaristía, se adoran, lo adoran en la Eucaristía, hacen hora santa, pero no lo reconocen en los hermanos. Entonces están ciegos también. No lo reconocen en sus esposos, en las personas más cercanas, en sus prójimos. Y entonces tenemos que vernos que la presencia misteriosa del Señor está en su palabra, que está contenida en la Sagrada Escritura, está en los sacramentos, está en nosotros mismos, está en los pequeños, en los que sufren, en los enfermos, en los que tienen hambre, en los que están presos, lo que nos dice Jesús en capítulo 5 de Mateo, versículos 31 y siguientes. Y entonces yo tengo que hacer todo ese listado y decir, a ver, yo en todo ahí lo reconozco al Señor. O solamente reconozco al Señor en algunas cosas que a mí me parece que son, entre comillas, yo soy el experto y yo tengo la mejor manera. No, entonces ni puedo despreciar los sacramentos, ni puedo despreciar la caridad, ni puedo despreciar la luz que el Señor puede conceder a cada criatura humana al punto que podamos ser nuevas criaturas, incluidos los más pecadores, incluidos los perseguidores de la iglesia. San Pablo, como ustedes mismos citaban, es uno de los ejemplos. Pero San Pablo, ese camino de conversión le toma toda su vida, igual a nosotros. Entonces no nos anticipemos, decir ya me convertí, ya mi mentalidad está purificada de todo lo del mundo, yo ya, entonces uno ya se le quitan esas ínfulas, nos ayuda un poco a pisar tierra, a levantar el corazón y a saber que necesitamos de la misericordia de Dios. Entonces no nos adueñamos de la viña, no nos creemos dueños del Señor, y claro, eso es lo que el Señor quiere que descubramos. Y esta cuaresma es para eso. Es ese tiempo. Ahora es el tiempo. Gracias, padre. Quedan otras preguntas, pero de alguna manera usted ha ido resolviéndolas a lo largo de las respuestas que nos ha dado. Yo creo que eso es todo por ahora, padre. Más bien, si usted tuviera algo que agregar, si no, su bendición nada más y la Vamos a oración. terminar con una oración y con la bendición. Solamente recordando, como decíamos en el video, en esta semana tan especial, que el sábado estaremos celebrando la encarnación. Ese es un misterio que nos desborda. Es el misterio que fundamenta que hay una iglesia visible. Es el misterio que fundamenta el que Jesucristo se haya quedado en los sacramentos.
Es el misterio que fundamenta que nosotros somos esa tierra buena, que fundamenta esa unidad, esa comunión del Señor con la humanidad entera. Él viene por todos, viene por los pecadores, viene por los enfermos, no viene por los justos, no viene por los sanos. Y ninguno de nosotros está sano, ninguno de nosotros está libre de pecado. Solo una criatura, nuestra Madre Santísima. Y entonces vamos a terminar con una oración y yo voy a volverles a pasar esa lectura que hicimos del Evangelio, de la Anunciación que escucharemos el sábado, perdón, en Nazaret, en la Basílica de la Anunciación de la Encarnación. Y les voy a pasar. Ahora tengo una versión que espero que se pueda escuchar mejor. La hemos pasado otras veces, pero la verdad que es un testimonio personal de cómo esas palabras que recoge la Escritura, que están en los Evangelios, en momentos especiales pueden hacer que nosotros realmente cambiemos muchas perspectivas que uno puede, entre comillas, tener como supuestas seguridades y creer que ya estamos evangelizados, nosotros sí sabemos, nosotros somos los que nos vamos a salvar, nosotros somos mejores que los demás son los que tienen que convertirse, que tienen que cambiar, que a veces aparecen en nosotros como tentaciones y que no nos damos cuenta. Entonces voy a ver si les puedo pasar primero ese audio y luego terminar con una oración y la bendición. Esto es breve, toma más o menos unos cuantos minutos y parece que sí se los voy a poder pasar. Pues, a ver si lo escuchan, me dicen. Algo pasó. Creía que sí, pero a ver, vamos a hacer una última intento, si no será que no se quiere, pues ya. De repente mucho figuretismo del cura querer pasar esto a cada rato. Pero, a ver, vamos a ver. Si es que es de figuretismo, es cuestión. Si el Señor quiere, lo pasaremos, ¿ya? Si no, ya, último intento. Vamos a ver si lo podemos hacer. A ver, vamos a ver. A ver. Vamos a ver, disculpe la demora, pero a ver, vamos a ver si lo podemos hacer. A ver. A ver, creo que ahí va, creo. Ahí está. Señor, esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado aquí
Por Dios, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Le pondrás tu nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Sobre la casa de Jacob por siempre. María dijo a la: ¿cómo será eso? Porque no conozco varón. El ángel le contestó: Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo cumplirá con su obra. Por eso el santo que van a hacer será llamado Hijo de Dios. Esta descendencia está llamada estéril, porque para Dios no. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Queridos hermanos. Bueno, vamos a hacer una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, hermanos. Que Dios los bendiga. Dios mediante, hasta el próximo jueves. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas Y a todos noches. ustedes, hermanos, los esperamos el próximo jueves con una nueva charla de reflexiones católicas.